En el presente video vamos a concluir con el estudio de la filosofía de Leibniz. Y vimos cómo el centro de la filosofía de Leibniz es ni más ni menos que esa famosa doctrina de las mónadas. Estas mónadas que son muy similares a los átomos, como vimos en el primer video, correspondiente a dicho autor. Por ende, los invitamos a que vean nuestros videos para poder complementar y arraigar bien los conceptos para entender este video. Y claro, en el centro de este armonioso sistema de mónadas que llamamos universo, recordemos, el universo está compuesto por una cantidad infinita de mónadas, va a estar ni más ni menos que Dios. La mónada, como dice Leibniz, increada. Inclusive, para Leibniz, no solo es la mónada increada, sino que es la mónada original, por supuesto, e infinita como lo son también su bondad, su sabiduría y su poder. Y claro, nuestro filósofo amigo Leibniz cree que consecuentemente cuando Dios creó el sistema de las mónadas, este genial sistema, las creó tan buenas como podían serlo. Entonces, creó las mónadas lo mejor posible, como decíamos, tan buenas como podían serlo. Y estableció entre ellas, como vimos en el video anterior, la mejor armonía posible. Entonces creó las mónadas lo mejor posible y estableció entre ellas la mejor armonía, como decíamos, posible. Ahora bien, el mundo, vamos a pasar ya mismo a nuestra siguiente imagen, porque como decíamos, el mundo para Leibniz también va a ser el mejor mundo posible. Entonces, el mundo es el mejor mundo posible. Y les recomiendo que lean la obra de Voltaire, Cándido, porque ahí va, si se quiere, a repudiar de alguna manera esta idea del optimismo leibniziano. Entonces, el mundo, cree nuestro amigo Leibniz, es el mejor mundo posible que pudo haber sido creado. Es decir, ya van captando esta idea del optimismo. No es tan complicada como se suele creer. Entonces, con esta idea del mejor mundo posible, estamos introduciéndonos de lleno en este concepto del optimismo en Leibniz. Y les cuento más. La voluntad de Dios debe realizar lo que su entendimiento reconoce como lo más perfecto. Dios realiza lo que su entendimiento, como decíamos, reconoce como lo más perfecto. Reconoce entonces como lo más perfecto. Leibniz imagina las mónadas posibles, como presentes eternamente en la mente de Dios. Entonces vamos a hacer un espacio y vamos a poner que las mónadas posibles están presentes eternamente, claro, en la mente de Dios. Concepto que quiero que les quede bien en claro. En la mente de Dios. Y sigamos aún más. Es decir, cuando nosotros decimos que las mónadas posibles están presentes eternamente en la mente de Dios, las debemos entender como si estuvieran en potencia, como si estuvieran, para decirlo de forma rápida, por ser algo que todavía no son. Inclusive existe una especie de competencia en las mónadas más perfectas que poseen más fuerza. Las más
perfectas, entonces poseen más fuerza y compiten entre ellas. Es muy interesante esta doctrina de las mónadas. ¿Y por qué compiten entre ellas? Bueno, compiten entre ellas para pasar a su actualización. Entonces, para pasar a su actualización, es decir, para pasar de potencia a acto, para pasar a algo que posiblemente pueden ser a pasar a algo que es en realidad. Y tras esta idea hay una ley que debemos mencionar, que es la ley de la razón suficiente. Ley de la razón suficiente, la vamos a poner aquí a un costadito, que es la que dice que las cosas o los acontecimientos son reales cuando existe suficiente razón para su existencia. Esta es una ley fundamental del pensamiento y también una ley primaria del ser. Nosotros no queríamos dejarla de lado porque es posible que cuando se acerquen al estudio de Leibniz la encuentren. Entonces recordemos que esta ley de la razón suficiente nos dice que las cosas o los acontecimientos son reales cuando existe suficiente razón para su existencia. Muy bien, con respecto al tema de la existencia de Dios, vamos a hacer un espacio y nos vamos a quedar finalmente con nuestro amigo Leibniz. Decíamos con respecto al tema de la existencia de Dios, tema también muy importante en la filosofía de Leibniz. Les cuento que Leibniz va a admitir la validez de todos los diferentes argumentos acerca de la existencia de Dios. Entonces vamos a poner Leibniz admite todos los argumentos acerca de su existencia. Seguimos un poquito más. ¿Por qué? Porque Leibniz es un optimista, como vimos, tanto porque sostiene el principio metafísico general de que el mundo existente es el mejor mundo posible, como vimos, y porque en su discusión sobre el problema del mal, y entramos a otro temita, al problema del mal, vamos a tocarlo porque es bien fácil. Como decíamos, en su discusión sobre el problema del mal, intenta encontrar unos principios que puedan explicar, como dice él, ante los ojos de los hombres, los caminos de Dios, en una forma compatible con la bondad de Dios. Y cuando, por ejemplo, no podemos encontrar una solución final a un problema, una solución racional a un problema que nos preocupa, Leibniz dice que debemos apoyarnos en la fe. Debemos apoyarnos en la fe. Aquí vemos una influencia propia de la escolástica, si se quiere. Es decir, para Leibniz, vamos a hacer por último un espacio, para Leibniz de alguna manera la fe asiste a la razón, en especial en lo tocante al problema del mal. Asiste a la razón. Muy bien, esto ha sido todo por el momento con respecto a Leibniz. Si tienen alguna duda, la realizan debajo de nuestro video. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí.